Buen día a todos. Bienvenidos a la segunda cita de esta segunda edición de los cursos de verano de la Universidad de San Jorge en Arnedo. Confiando en que todos se encuentren bien, los de este lado de la cámara, los del otro lado de la pantalla. Tomamos el relevo de la primera conferencia que tuvo lugar este martes, también en formato telemático por las circunstancias sanitarias que atravesamos todos. Y después de hablar de salud el martes, hoy nos vamos a adentrar en la otra pata fundamental, ¿verdad, Javi?, de esta situación que vivimos, de las circunstancias sanitarias, la economía. Y lo vamos a hacer con acento local, hablando de economía, comercio y emprendimiento local, acento arnedano. Para ello contamos con Arturo Colina, presidente de la Asociación para el Desarrollo de la Rioja Suroriental, hilo conductor para muchos proyectos de Arnedo y de pequeñas localidades. Buenos días, Arturo. Muy buenos días. Con Verónica Pérez, subdirectora del Centro Tecnológico del Calzado de La Rioja, el gran laboratorio que muchas empresas utilizan para enfocar sus proyectos y, lo que hablamos, empujarles para que sean emprendedores. Con Vanessa Mastral, vicedecana de Relaciones Internacionales de la Facultad de Comunicación y Ciencias Sociales de la Universidad de San Jorge, promotora de esta cita. Buen día. Encantada. Y como anfitrión, Javier García, alcalde de Arnedo, donde estamos y donde vamos a poner nuestro diálogo. Buen día. Buenos días. Lo hemos hablado mucho, a Arnedo hay que venir. No te lo topas cuando vas por una carretera nacional, tampoco al bajar del tren. Arnedo está refugiada en las puertas del Valle de Cidacos, antes de que éste se adentre en tierras que cobijaron dinosaurios, eremitas, reinos medievales. Arnedo es arena, Arnedo es peña y Arnedo es agua y es huerta. Y desde esa naturaleza Arnedo es emprendimiento, innovación, ganas de sobresalir y seguir siempre hacia adelante. Frente al obstáculo de no contar con esa ubicación privilegiada que tienen otros territorios, que te suban nudos de comunicación nacionales que faciliten el transporte, el comercio, el turismo y la economía, frente a ese obstáculo de la tierra escasa en la que no se puede echar la semilla y que crezca, Arnedo ha pulido su esencia emprendedora. Cuando los homínidos bajamos de los árboles hace 3,6 millones de años y echamos a andar un paso clave fue cuando nos erguimos, escondidos en la hierba para poder cazar, calentar la carne en el fuego, tomar proteínas y que nuestro cerebro prefiera. Algo parecido hizo Arnedo, de una tradición de señoríos agrícolas, de una ciudad que entraba en el siglo XX con 4.341 habitantes, un tercio de lo que es hoy. Sin agua potable ni luz corriente en sus casas, Arnedo levantó la cabeza, oteó el horizonte y afilaba su instinto emprendedor, de trabajo colectivo, de orgullo familiar y social, para ser hoy, un siglo después, la ciudad del Calzado, con 15.000 habitantes, en la que, entre las tres culturas, comparten 49 nacionalidades. Más de un centenar de asociaciones, una agenda cultural y social que solo el COVID nos ha frenado. También más de 100 empresas, que emplean a más de 3.400 personas en el sector del calzado, el que le da apellido. Luego tenemos otros tantos sectores pujantes, mueble, turismo, el comercial, un patrimonio histórico monumental y natural que hace emerger el turismo. Arnedo se ha transformado y reinventado de aquel pueblo agrícola tradicional para ser una ciudad industrial de la mano de la tecnología, la innovación y la internacionalización. Hay hitos, momentos históricos en Arnedo, pues como pudo ser el traslado de la empresa de Sevillas, que empleó a, yo creo que todos vuestros padres y abuelos, la llegada del ferrocarril, que luego sé que se tuvo que eliminar. Pero hay una cuestión clave que yo, por muchos reportajes que he hecho en el periódico, no logro ponerle fecha, que es dónde surge y cuál es el gen emprendedor. ¿Por qué Arnedo tiene esas ganas siempre de salir adelante? Y además, aprender un oficio, como han aprendido tantos zapateros a lo largo de la historia, y luego decir, voy a montar mi empresa y convertirla en una empresa familiar y que siempre se asoma al futuro. Con permiso de Vanessa, vamos a preguntar a los arnedanos dónde sale ese gen y luego ya nos metemos en él, pero no sé quién le doy la palabra, al alcalde por ser el anfitrión. ¿Dónde está el gen de Arnedo? ¿Por qué el arnedano tiene esas ganas de emprender, de innovar, de buscar, que no por
que no se ve en otras localidades. No hay tantas ciudades, localidades que tengan un propietario arnedano de su empresa, que quizás eso facilita que luego no se deslocalicen. ¿Hay un gen? ¿Hay algo? Buenos días. Bueno, pues en primer lugar dar la bienvenida a la Universidad de San Jorge en este segundo año de colaboración con el Ayuntamiento de Arnedo, y en esta situación COVID pues nos vemos obligados a comparecer de forma telemática. Bueno, lo primero que habría que decir es, como muy bien ha contextualizado Ernesto Pascual, que conoce la ciudad como si hubiera nacido en ella, pues es que lo cómodo es pasar por un sitio y parar, cosa más cómoda, ¿no? Yo creo que también hay que ser un poco aventurero y buscar los sitios, y por eso yo creo que hay que darle la vuelta a que a Arnedo hay que venir y que no pasas, ¿no? Que no tenemos infraestructuras nacionales que nos conducen o que pasan por la ciudad. Por tanto, yo creo que no hay nada más bonito que buscar un sitio y querer ir a un sitio, ¿no? Por tanto, el que viene aquí lo hace porque lo desea, ¿no? ¿Hay un gen? Pues es difícil de saber, pero yo cada día estoy más convencido de que sí, porque no ha sido una cuestión puntual o fortuita, que ya hace muchísimos años, pues es verdad que venidos de otros lugares, como puede ser Cervera, Munilla, incluso de Haro, que todos pensamos que Haro en sus orígenes era una ciudad vitivinícola, no lo era, una ciudad también zapatera, que es algo que descubrimos en La Rioja Tierra Abierta, sí, que coordinó y organizó, entre otros, Arturo Colina, y en ese momento hubo unas ganas y un deseo de transformar un sector primario, el agrícola, porque Arnedo sí era una ciudad, sin embargo, vitivinícola, en un sector industrial, probablemente porque en esos momentos había un anhelo de mejorar la vida. Cualquiera que hace ese tipo de transformaciones lo que quiere es mejorar tu vida y la de los tuyos, ¿no? Probablemente no sería por un amor por el zapato, que en aquellos momentos era un elemento más para cubrir el pie después de bajar de los árboles, sino porque probablemente buscaban un sector en el que ser más fuertes, ¿no? Y es algo curioso porque además de todos aquellos que iniciaron su actividad industrial han ido tomando el relevo otras generaciones, hasta el punto de que en Arnedo yo diría que no hay ni una sola empresa, a lo mejor meto la gamba y hay una, que no sea una empresa familiar, que no tenga origen en un señor o señora que en su momento se lanzara a hacer de forma prácticamente autodidacta a fabricar zapatos, y que luego las segundas y terceras generaciones lo han perfeccionado. Y en ese sentido yo sí que creo que los arnedanos tienen, no sé si un gen, pero sí una actitud ante la vida de emprendimiento que no solo se dio a principios del siglo XX, sino que se ha estado dando a lo largo de todo el siglo, porque nos hemos ido reinventando. Si había un sector que tiene la palabra zozobra y crisis en su ADN, es este sector, y que se ha tenido que reinventar y convertir en los años 80-90 un elemento que en ese momento pues era para proteger el pie, que podía competir, bueno, pues con otros, en un elemento de moda en la que interviene lógicamente el Centro Tecnológico del Calzado con esos proyectos de innovación. Es decir, hemos pasado de un elemento de protección a un elemento de moda, que gracias a ello pues hemos mantenido fuerte el sector a pesar de esas crisis y zozobras. Yo sí concluiría diciendo que Arnedo es especial, y a quien nos esté escuchando probablemente dirán, bueno, ¿qué va a decir él? Si es el alcalde, pues tiene que vender bien. Yo lo digo de corazón. Arnedo tiene defectos, porque los tiene, pero tiene muchas más virtudes, y una de ellas es esta. Y es que somos gente que no nos arrugamos, que sabemos guardar para el futuro, y que sabemos emprender cuestiones no solo en el nivel de la industria o la economía, que es lo que hoy toca, sino en el ámbito del turismo, en el ámbito de lo social, de las relaciones humanas o de lo colectivo. Aquí somos una ciudad muy de juntarnos y de hacer cosas unidos, y lo hemos demostrado también durante esta pandemia, en la que creo que hemos sido un ejemplo internacional de lo que es arrimar el hombro para ayudar a los demás. ¿Es especial Arnedo, Arturo? Yo creo que sí, pero yo he querido profundizar un poquito más en la filosofía del emprendedor, y esta famosa pregunta de si los emprendedores nacen o se hacen, he querido ver qué es lo que pasaba en Arnedo con ellos. En general, yo creo que todos los autores dicen que, bueno, pues que todos nacemos con unas actitudes que, bueno, pues, que pueden ser más creativas, con mayor iniciativa, pero que al final los grandes emprendedores son los que realmente aprenden a lo largo del camino y aprenden a emprender. Y yo creo que eso es lo que ocurre en Arnedo. Eso sí que es algo que en su momento, precisamente has traído a colación pues, momentos puntuales de la avenida de Sevilla a Arnedo. En general sirvió de aprendizaje para muchas de las familias de Arnedo, y para que a partir de ahí pudiesen
sacar esa iniciativa, o sea, esas ganas de hacer y de crear por sí mismos. Yo considero que sí, que efectivamente, aparte de otras empresas de otros municipios, como dice Javier de Haro, de Cervera, que también vinieron, pero yo creo que ese momento fue un punto decisivo para Arnedo y que gracias a eso, bueno, pues aprendimos a que la cultura, sobre todo la del esfuerzo, porque yo creo que al final cualquier tipo de emprendimiento, si no hay esfuerzo, trabajo, por muchas actitudes que tengas, no puedes venir a ser, bueno, pues un visionario, pero no a tener éxito en tu emprendimiento. Que esa cultura del esfuerzo sí que la aprendimos y la tenemos algo innata. Y quizás porque es un sitio, pues, de paso en el que la naturaleza no nos da grandes recursos ni agrícolas ni de ningún otro sentido, pues tuvimos que agudizar un poquito más el ingenio y crear y tener iniciativa. Se nace con el emprendimiento, bueno, pues yo creo que ayudan esas actitudes que tengamos, pero probablemente para un buen emprendedor hará falta un poquito del principio, un poquito de esas actitudes con las que tenemos y mucho del estudio, del esfuerzo y de esa cultura que nosotros conocemos bien en Arnedo. Y a todos los niveles, no solamente de emprendedores, de grandes empresarios que, bueno, pues que han cobrado cierto nivel de prestigio a nivel nacional y a nivel internacional. Hablo de emprendedores mucho más pequeños, empresas más pequeñas o iniciativas e ideas más pequeñas, pero que también son triunfadoras y que también, bueno, pues en la medida de lo posible llevan a esas creatividades, a esas iniciativas a tener tu pequeño negocio, tu pequeño estatus o incluso trabajando para otros puedes desarrollar dentro de una empresa también grandes ideas que ayudan a la empresa a funcionar. Entonces, ese gen o ese cromosoma primitivo que buscamos probablemente sea el esfuerzo que todos los arnedos ponemos en la dedicación a nuestro trabajo. Verónica, habla de empresas, Arturo. ¿Notáis ese pálpito de cultura del esfuerzo, de naturaleza familiar, cuando alguien llega, oye, tengo esta idea, ¿cómo la desarrollo? ¿Notáis también ese...? Yo creo que era un poco lo que mencionaba Javier, ¿no? Creo que hay un espíritu emprendedor innato aquí en Arnedo desde el siglo XIX, ¿no? Con los zapateros artesanales, ¿no? Que al final necesitaban fabricar una tipología de calzado para los campesinos, ¿no? que realmente soportaran esas condiciones extremas del trabajo diario a las que tenían que hacer frente. Y ahí empieza el espíritu emprendedor, ¿no? En sí mismo, no de creación de empresa, pero sí de hacer el esfuerzo de aprender un oficio que hasta ese momento no se conocía. Y a raíz de ahí, ¿no? Pues empiezan a surgir distintas empresas, luego el traslado de la empresa de Sevilla, que al final fue un hito muy importante aquí para la marca Arnedo Ciudad del Calzado, no la única, evidentemente, y no ha dejado el ciudadano arnedano no ha dejado de emprender desde ese momento, ¿no? A día de hoy contamos con la suerte de tener la mayoría de las empresas asociadas que cuentan con nuestros servicios y siempre vienen cada vez más pues preguntando cómo mejorar la calidad de su producto, cómo hacer que el precio sea competitivo pero aumentar el valor añadido de su producto o su proceso de producción, controlar mejor la producción, en definitiva seguir reforzando o afianzando ese posicionamiento de marca que tanto necesitamos, ¿no? A nivel regional, a nivel nacional, por supuesto, y sobre todo a nivel europeo, ¿no? Con los principales mercados de Francia, Reino Unido, Italia y demás, ¿no? Entonces, para que os hagáis un ejemplo, ¿no? Los números al final dan muestra de lo que estoy comentando. El centro se crea en el 2007, se inaugura, bueno, empiezan las conversaciones en el 2006. Esta iniciativa viene por parte de los propios empresarios que se asocian porque al final necesitan y demandan al gobierno de tener un laboratorio cerca, ¿no? Para poder llevar sus zapatos terminados, sus materias primas para evaluar la calidad. Y un poco revisando también lo que están haciendo otros sectores, no solo a nivel de la comunidad de La Rioja, sino a nivel nacional,
existían otros centros tecnológicos de otros sectores que al final veían que esos sectores eran punteros a nivel nacional. Hablamos del sector de aeronáutico, hablamos del sector de alimentación, que también se ha reinventado muchísimo, y ellos pues al final veían que tenían que seguir ese camino, ¿no? Diferenciarse de la competencia, pero con un producto suyo propio y a un precio evidentemente que no fuera disparatado. Ahí también hay emprendimiento. Lo comentaba Arturo, ¿se hace o nace el emprendedor? Desde el mundo docente, tú puedes estudiar ADE o carreras vinculadas con el sector económico, sí, pero puedes llegar sin talento y acabas siendo un emprendedor, o los profesores veis, uy, este tiene talento, voy a por él. ¿Qué se hace con este gen en la universidad? La verdad que es la pregunta del millón. Yo creo que es la que buscamos la solución todos y desde hace años. Estaba comentando antes, precisamente antes de entrar en esta reunión, que los investigadores llevan muchos años intentando identificar si realmente un emprendedor es alguien que tiene una serie de características con las que nace y que luego puede desarrollar. Hay muchas teorías con respecto a esto, pero también hay muchas que consideran que el emprendedor es el que se comporta de una manera determinada. La verdad que a mí las que más me gustan y creo que son las que más sentido común tienen son aquellas que combinan probablemente las dos cosas, un poco lo que estabais diciendo en la mesa. Hay que probablemente nacer y empezar con una serie de características personales, pero hay que luego saber comportarse. En el saber comportarse y desarrollar un comportamiento determinado que te lleve a buen fin, está también el elemento de aprendizaje, que creo que es muy importante, y lo hemos dicho también, lo habéis comentado anteriormente. Cuando se habla de comportamiento, se habla también de la capacidad para identificar una oportunidad. Yo creo que este es probablemente uno de los puntos sobre los cuales hay un mayor consenso en el mundo de la investigación. Es aquella persona que identifica que hay un nicho, una oportunidad, por pequeña que esta pueda ser, que toma esa oportunidad y que luego la puede desarrollar. Es la capacidad de arriesgarse, la capacidad de esfuerzo y de trabajo. Pero yo quería añadir otras dos cosas también que creo que son muy importantes, que también hemos comentado, creo, inicialmente antes de entrar. Una de ellas es la capacidad para ir acompañado, y ese acompañamiento tiene que llevarse a cabo por las instituciones. Las instituciones tienen que estar detrás del pequeño emprendedor, del pequeño y el mediano emprendedor, y tienen que apoyar en los procesos, en la consecución de licencias, en toda la tramitación administrativa y procedimental. Esta tiene que ser simple y tiene que ser fácil, y tiene que darle la sensación al emprendedor de que realmente hay apoyo y que se quiere que estas iniciativas salgan a la luz. Pero otra de las muy importantes también, y la verdad que yo creo que requiere que tengamos unos minutos, que le dediquemos unos minutos de nuestros pensamientos, es la de la obtención del crédito y el apoyo, el aval y el apoyo económico que se le pueda dar a ese pequeño emprendedor. El emprendimiento no deja de ser una solución, entre muchas otras cosas, para volver al mercado laboral de gente mayor que a lo mejor ha perdido el trabajo, y esto está ocurriendo ahora desde hace 10 años, 12, 13, 14, está ocurriendo muchísimo. Gente con una experiencia valiosísima a los 45 o 50 se encuentra que no puede encontrar trabajo. Esto yo creo que es una de las cosas terribles. Y sí que tengo que hacer hincapié que el mundo anglosajón, el mundo nórdico, por ejemplo, recibe muy bien a todas esas personas. Yo creo que nosotros en el mundo latino deberíamos de hacer un esfuerzo mayor por considerar todos esos pluses que tienen estas personas. Pero luego tenemos también el joven emprendedor, el que acaba de terminar los estudios o no los ha realizado y que tiene una idea y que quiere empezar. Ni un polo ni el otro probablemente tengan una cuenta bancaria muy saneada, ni tengan tampoco avales para poder apoyarles. ¿Cómo es posible que no haya otro método de elección de concesión de crédito que sea solo la de la cuenta bancaria y la de los avales? Tiene que haber otros factores que cuentan. Y, por ejemplo, en la Universidad de San Jorge, y en particular el grado de ADE, le estamos prestando bastante atención a cuáles son esos otros factores que pueden ayudar a la banca a tomar decisiones que puedan ayudar precisamente a estos extremos a encontrar el dinero que necesitan para poder emprender y comenzar. Y creo que esto es
muy importante. Y no deja de estar ligado con ese gen emprendedor y con esas características de las que todos estáis hablando y de ese comportamiento. ¿Por qué no pensar en lo que aporta esa persona, en las cualidades que tiene, la capacidad para trabajar y para enfrentarse a los retos, al riesgo y para identificar la oportunidad? ¿Por qué no valorar eso, además de otros factores económicos o puramente económicos? Y ahí lo dejo. Pues hablando de financiación, vamos a hablar de la asociación, porque acudir a la entidad financiera y pedir un préstamo para poder empezar tu proyecto es lógico y está ahí. Pero tenemos entidades, la Asociación para el Desarrollo de la Rioja Suroriental, que se convierte en un instrumento, creo que vital para muchas localidades pequeñas, para Arnedo también, con las cuevas, por ejemplo, para encaminar financiación europea a través de los distintos fondos que existen y que pueden ser una pista para el emprendedor que tenga una idea vinculada con el territorio. Sí, he entendido que lo que tú comentabas no era ningún tipo de microcrédito especial para un tema puntual, sino era financiación en general para un emprendedor que quiere poner en marcha su empresa, su negocio, su comercio. Sí. Y bueno, quizás no tiene las oportunidades necesarias en el sistema actual bancario, de que solamente se miran los números y no se estudian las ideas en más profundidad ni a la persona que las va a poner en marcha. Bueno, pues ahí surge una serie de asociaciones, como nuestro grupo de acción local, que gestionamos unos fondos europeos, los del LEADER. LEADER es una iniciativa que puso en Europa para el desarrollo rural de toda Europa hace ya más de 25 años, y que lo que pretende es que las decisiones se tomen en el territorio y que sean ascendentes, es decir, que se trabaje de abajo arriba. Que los que mejor conocen el territorio, que son precisamente los habitantes de esos municipios, en muchos de los casos pequeños, en otros de los casos medianos, como le pasa a Arnedo, que sean los que esas iniciativas las podamos ayudar, cofinanciar y apoyar para que vayan adelante. Lo mismo pueden ser administraciones locales, en el caso del Ayuntamiento de Arnedo, o ayuntamientos más pequeños, o iniciativa privada que tenga un negocio ya en marcha y que quiera adecuar, modernizar, o sin más que un emprendedor que quiera poner en marcha su negocio y que parta de cero. Hay una serie de requisitos que son para empresas, microempresas o pymes pequeñas, no pueden ser grandes empresas, y lo que favorecemos desde esta iniciativa LEADER es que estén en municipios muy pequeños, que estén cuanto más alejados posible de los medios de comunicación, esos medios nacionales que decíamos, de los que no disponemos tampoco aquí en Arnedo, de las autopistas o de vías ferroviarias, pues que tengan más oportunidades que el resto de municipios que están en el valle. Entonces, bueno, pues, ¿qué hacemos? Nos convertimos un poco, no hemos hablado más que de emprendedores a nivel personal, pero a mí me gustaría también tocar dos temas. El emprendimiento pues, de los ayuntamientos, con los que nos encontramos en muchos casos, que la misma idea, para nosotros a lo mejor una magnífica idea, un magnífico proyecto que se podía poner a punto en un municipio, pues en unos sitios ven la idea, la primera, y te captan y quieren llevarlo a cabo, y en otros, por mucho que nosotros nos esmeremos en explicarlo, pues quizás no son tan receptivos, no son, o la iniciativa o la creatividad que tienen a la hora de poner en marcha esa idea o ese proyecto no es tal, y se queda todo en agua de borrajas. Ese emprendimiento local, que viene de las administraciones más próximas que tenemos, que son las administraciones locales, yo creo que es fundamental. Y luego también me gustaría darle un repasito también a lo que sería el emprendimiento social. No necesariamente hay que perseguir en muchas de las ocasiones el beneficio propio de tu negocio, de una empresa o de un particular, sino que a veces nosotros nos convertimos también en emprendedores sociales, es decir, que a lo mejor trabajamos no tanto por el rendimiento económico que puede tener un proyecto, sino por que el proyecto pueda mejorar la calidad de vida
de una población, de un sector, de un territorio, de un pueblo, o que podamos favorecer en alguno de los casos alguna medida social muy concreta de ese municipio. ¿Qué es lo que hacemos? Recibimos las ayudas, las iniciativas o los proyectos que cada uno pueda tener, o en algunos de los casos nos convertimos nosotros en plataformas dinamizadoras de esa, llamémosle, cultura emprendedora. Llevamos por el territorio, sí, vamos animando, vamos dinamizando, vamos proponiendo muchas de las actividades, muchas de las actuaciones que se pueden hacer en cada uno de los municipios, y ya digo, no en todos los sitios tenemos el mismo beneficio social o misma receptividad, pero estamos muy contentos porque el objetivo final de nuestra asociación es que todo el dinero que podemos traer de Europa, absolutamente hasta el último euro, se quede invertido en el territorio. De hecho, llevamos ya prácticamente 20 años trabajando en el territorio. Creo que las cosas se están haciendo relativamente bien y sí que estamos poniendo en valor muchas de los recursos que en los municipios están un poco olvidados, o pueden ser recursos patrimoniales, naturales, artísticos, de cualquier tipo, o también ayudamos a los pequeños empresarios, los pequeños emprendedores, a empujar sus empresas, a modificarlas, a modernizarlas, y a los emprendedores desde cero a poner en marcha su pequeña ayuda. ¿Qué ocurre? Bueno, llegamos hasta donde llegamos, somos lo que somos, una estructura pequeña con 2 personas habitualmente trabajando, pero bueno, dinamizamos todos los valles de los 4 últimos valles de la comunidad autónoma, y a lo largo de las distintas periodos de programación hemos hecho muchos proyectos en muchos municipios con los que los pequeños emprendedores o el emprendimiento local a través de los ayuntamientos han podido poner en marcha muchas iniciativas que efectivamente, turismo, restauración, hoteles, al final se benefician todos un poco también de ese tipo de actividades y de proyectos que ponemos en marcha. Pregunta doble para los dos, para Arturo y para Javier. ¿Somos ayuntamientos emprendedores o tenéis más que proponer vosotros como asociación? Hay de todo. A ver lo que vas a decir. Hemos encontrado de todo. Piensa que tenemos alrededor de 60 y tantos municipios a los que atendemos. Algunos que no tienen la estructura de secretario. No, hay muchos de ellos con 8, con 10 habitantes, fíjate tú que van a poder hacer. Pero sin embargo, no importa que esa estructura sea tan corta y tan escasa para que el alcalde sea una persona sumamente hábil con iniciativas y creatividad y ponga en marcha proyectos que serían impensables en un municipio con 20.000 habitantes. Y ahí sí que influye muchísimo la persona que tienes delante, esas actitudes que comentábamos, y luego las ganas y el interés con que te toman las cosas para enamorarte del proyecto y llevarlo adelante hasta las últimas consecuencias. Y en el caso de Arnedo, podemos hacer una relación de la cantidad de proyectos que hemos hecho en los últimos años, y a todos los niveles, no solamente con el ayuntamiento, sino también con emprendedores locales, que creo que hay poco de todo. Hay hoteles, hay bodegas, hay trujal de aceite, hay monasterios, 2, completas los 2 que tenemos. Hay iniciativa privada de bares, de temas de restauración, de tiendas, o sea que, en principio, Arnedo es una ciudad de las que las propuestas que nosotros hacemos son muy bien recibidas, y además recibimos muchas propuestas también de emprendedores locales. ¿Es el Ayuntamiento de Arnedo emprendedor? Yo diría que sí. Se han abierto varios temas muy interesantes. Vanessa comentaba ese acompañamiento que tienen que hacer las instituciones a la hora de apoyar esa iniciativa privada, y yo diría que en el caso del Ayuntamiento de Arnedo no se puede quedar atrás. Si el Ayuntamiento de Arnedo no es un referente, no lidera también esa actitud emprendedora, no estaríamos respondiendo a lo que es la ciudad, ¿no? En ese sentido, yo creo que el Ayuntamiento de Arnedo siempre ha sido un vivero de emprendimiento, no ahora que me toca estar a mí, sino yo creo que los gobiernos municipales que han ido pasando a lo largo del periodo reciente democrático han impulsado importantísimos proyectos,
y en ese sentido, pues con la asociación que preside Arturo, pues vimos siempre una oportunidad de emprender y de trabajar. Estos 5 años que acabo de cumplir como alcalde, pues es cierto que hemos implementado muchísimos proyectos a pesar de las dificultades económicas y de los recursos económicos que tenemos los ayuntamientos, no porque no tengamos recursos, sino porque desde la Administración General del Estado no se nos deja implementarlos y ahí hay un problema severo, sino porque en Arnedo en los últimos 5 años hemos impulsado el turismo a través de la recuperación del patrimonio histórico-artístico, en el que la Asociación para el Desarrollo de la Rioja Suroriental ha tenido un papel fundamental, ¿no? Yo creo que la COVID-19 nos ha dejado muchos aprendizajes y nos ha puesto en 2 escenarios en España que tenemos que pensar y repensar. Fijaros, en primer lugar, hemos tenido que parar la economía de una manera inducida, porque era la única manera de evitar el contagio, el contacto físico, y después el mismo Estado ha tenido que responder ante esa situación. Yo creo que, a pesar de que podríamos entrar en muchos matices, el Estado ha tenido la necesidad de proteger socialmente a la población con iniciativas que yo creo que han servido, como el tema de los expedientes de regulación temporal de empleo o las líneas de ayudas ICO. Eso es fantástico porque si no lo hacemos nos hundimos. Y de ahí la fortaleza del Estado. Yo soy un ultradefensor del Estado, siempre y cuando también se produzca y se dé espacio a la colaboración público-privada y que se apoye también una economía de mercado, porque yo creo que hay que intentar guardar ese equilibrio. El Estado se financia con impuestos. Es decir, la política fiscal en España tiene una asignatura pendiente con 7 puntos de media por debajo de la presión fiscal europea y hay que pensar que todos los recursos que el Estado está poniendo en marcha es gracias a los ingresos que hay, ¿no? Mi pregunta es, en tono también crítico, autocrítico, si ahora hemos podido hacer un gran esfuerzo ante una pandemia sanitaria, ¿por qué no lo hacemos en situación ordinaria? En Arnedo somos expertos en que cuando las cosas han ido bien en el sector fundamental que tenemos es cuando han querido invertir en I+D+I, en innovación, en creación de marca, en tecnología. Por lo tanto, yo creo que el Estado tendría que pensar más en sus sistemas productivos. No es admisible que en La Rioja hayamos tenido que recurrir a empresas de Arnedo para tener material sanitario. Pero es que las batas que se han fabricado aquí han ido a Aragón también, han ido a Navarra, han ido a Soria, han ido a Madrid. Es decir, son comunidades que, como la nuestra, son, entre comillas, ricas. Es decir, que son comunidades que tienen un estatus económico y social importante. No puede ser que España no renuncie de forma definitiva a tener de nuevo y a retornar ese sistema productivo que en su día tuvimos y que nos dejamos perder. Por tanto, ese es uno de los escenarios en los que habría que remarcar. Cuando esto pase, que pasará, que venceremos al virus y podremos vernos la sonrisa, ¿no? El Estado tiene que seguir implementando líneas y proyectos que ayuden a emprender y que las administraciones públicas no pueden ser un ente administrativo que vaya por inercia y que se dedique solo a recaudar impuestos y a sacar, no sé, y a hacer parques. Tiene que ser también un elemento que incentive a la industria y para eso hay que conocerla. Y yo siempre he hecho un poco más de menos pues que haya una relación más directa con quien crea empleo y también con quienes ayudan a crear riqueza, que son los trabajadores y trabajadoras, que en un sector como el nuestro, que es artesano 100%, pues es importante. Luego, el tema tecnológico, pues es que con la COVID también hemos adelantado, yo creo que 10 años aproximadamente, de anticiparnos a la venta online, a herramientas telemáticas, a cambios de patrones de consumo que venían cambiando en los últimos tiempos en nuestro sector, y en ese sentido tenemos que hacer esa reflexión y ese aprendizaje, ¿no? Y espero y deseo que eso sirva para que también esa cogobernanza que ha funcionado con las comunidades autónomas, con sus más y sus menos, pero ha funcionado más o menos, pueda llegar al tercer nivel de la administración, que es la local. Las cosas suceden en los municipios. Ahí es donde suceden. Y cada municipio español tiene encima o tiene como referente un alcalde, un concejal, un ayuntamiento. No ha existido la cogobernanza con los ayuntamientos. Se nos ha desprovisto de competencias, pero sin embargo hemos tomado más decisiones que en nuestra historia de cargo público. Y eso tiene que cambiar, aparte de los recursos económicos. Ahora se va a negociar un paquete de ayudas de la Unión Europea que o vienen a los municipios o no servirán para nada. ¿Por qué un ministro no sabe lo que pasa aquí? Lo sabe el alcalde, el concejal, los empresarios, los trabajadores, las entidades sociales, económicas, culturales y de toda índole, ¿no? Entonces, yo lo que quiero remarcar también un poco, aprovechar esta plataforma para que a los ayuntamientos no se nos dé el carnet de mayoría de edad solo cuando hay que tomar decisiones complicadas.
sino también cuando hay que implementar proyectos de emprendimiento, de apoyo a la población y de recuperación de las propias ciudades, ¿no? Así que yo espero que este escenario nos ponga ante la tesitura de que los ayuntamientos tenemos que apoyar el emprendimiento y tomar la iniciativa también de apoyo a nuestras empresas y a nuestros sectores sociales. Así que eso es un poco lo que creo que debe ser una administración local, no un lugar donde está distanciado de las empresas. No, eso es el ámbito privado, yo ahí no entro. No, es que aquí si falla el sector del calzado, este ayuntamiento con más de 100 empleados, pues no tendrá que hacer. Y la economía riojana se nos caerá y se nos hundirá también, porque es el segundo producto en incidencia en PIB y en materia de exportaciones. Cuidemos eso también. Y cuidemos la industria, porque la industria es la que mejor solidifica el empleo y la que da un mayor solidez a las economías de los municipios, de las comunidades y, por tanto, de nuestro país, que se llama España. El turismo hay que preservarlo, por supuesto, pero el sector industrial lo hemos dejado perder y hay que volver a recuperarlo. Y talento tenemos, ¿eh? Lo que pasa es que hay que saber tocarlo, no sé si lo ha dicho también Vanessa. Jóvenes con talento hay muchísimos, pero se encuentran con que no tienen ese soporte en el que a veces solo vemos dinero desde los bancos o desde las propias instituciones, ¿no? ¿Cuánto me va a costar esto? No, pensemos en qué puede crear esta persona. Y si fracasa, pues no pasa nada. No, hay que intentarlo, ¿no? Yo creo que es lo que nos deja como aprendizaje esta pandemia sanitaria, que nos tiene que abrir los ojos en materia también económica y social. Y me callo ya. En ese aprender de la situación y de pulir el talento hablábamos hace unos días. Sí. Es mi teoría de siempre que tenemos una enseñanza unificada, en plan rebaño, todos aprendemos igual. El que tiene talento para la música o el que tiene talento para las matemáticas tiene que aprenderse, leerse, con todos los respetos, pues a Hamlet, sí. No lo sé aún. Necesitamos una docencia, una enseñanza más encaminada para lo que comenta el alcalde, de pulir. Me alegro de que me hagas esta pregunta. Y la verdad que es un tema en el que me podría dedicar a hablar durante horas, porque yo creo que es una de mis grandes frustraciones. Igual que dices tú que hay que cambiar la mentalidad del sistema político, de la estructura de gobierno, y que hay que hacer pensar más local que nacional, y que hay que acordarnos pues eso, de los pequeños emprendedores y de los pequeños ayuntamientos, etcétera, etcétera. La educación que tenemos en estos momentos en España no conduce a desarrollar talento y a que ese talento pueda tomar iniciativas. Intento explicarme porque lo que acabo de hacer es una afirmación un poco general. Pero seguimos teniendo un sistema educativo que favorece la adquisición de conocimiento. Y esto quiere decir que uno se aprende Hamlet, o se aprende el Quijote, o se aprende las teorías económicas de quien sea. Ese sistema ese sistema educativo lo único que te va a dar es información. Pero es que hoy en día, con la tecnología que hay en todo el mundo, lo único que tienes que hacer es entrar en Google para encontrar esa información. El objetivo ya no es cuántos ríos tiene España y dónde están, sino cómo averiguo cuáles son los ríos y cómo averiguo cuál es el que me interesa a mí en particular. Entonces, tenemos que desarrollar un sistema educativo que lo que haga es fomentar la iniciativa y la creatividad, y que anime a tomar riesgos, a hacer cosas. Ese sistema nunca va a producir ese tipo de resultados si no acercamos al estudiante, me da igual que sea de primaria, de secundaria, de universidad o de formación profesional, si no le acercamos al mundo y a la realidad. Si hablamos aquí de sectores industriales y de producción, vamos a hablar de los estudiantes de FP y vamos a hablar de los estudiantes de universidad. ¿Cómo es posible que un médico o un estudiante de medicina, se forme en un hospital por médicos en ejercicio y un empresario se forme en una clase totalmente teórica donde jamás ha pisado una empresa? Es que es algo que no tiene sentido común. Y insistimos en que ese es el mecanismo, y estoy generalizando, ¿vale? Hablamos de medicina y empresarios, pero es aplicable a todos los sectores de educación y sectores económicos. Entonces, eso tiene que cambiar. Eso es algo que la verdad es que no es porque yo trabajo en la Universidad San Jorge, pero es cierto que nosotros llevamos muchísimos años dándole vueltas a este problema. Hace ya un tiempo nos dimos cuenta de que había un
un desfase impresionante entre lo que sale de la universidad o lo que sale de las formaciones profesionales, aunque menos, pero sobre todo lo que sale de la universidad y lo que luego el empresario necesita. ¿Cómo es posible que produzcamos grandes teóricos que luego son incapaces de enfrentarse al primer problema con el que se van a topar cuando entren en la empresa? Ese desfase hay que reducirlo. Ya en su momento nosotros trabajamos y seguimos trabajando sobre un plan que llamamos el Plan 12, que es el de acercamiento de la docencia a la empresa. Intentamos traer a la empresa al contexto de la clase. Pero bueno, por resumir, de lo que se trata es de que el estudiante aprenda, claro que tiene que aprender conocimientos, pero además de conocimientos tiene que aprender cómo ponerlos en práctica. A eso se le llaman competencias, se le llaman comportamientos, se le llaman conductas. Tiene que saber tener iniciativa y qué hacer con ella, enfrentarse con los retos, trabajar bajo presión, trabajar por objetivos, trabajar en equipo, resolver conflictos, liderar. Si no les enseñamos todo eso, ¿cómo es posible que luego esperemos que puedan tener éxito con una idea si encima además a eso le añades que las instituciones no apoyan desde el punto de vista administrativo o económicamente no consiguen el dinero? Es que yo ni me pondría a empezar a montar nada porque ¿para qué? ¿No? Es como... Entonces, yo creo que hay ya un número de instituciones educativas que ya esto ya lo tienen claro y empiezan a trabajar con los alumnos para desarrollar eso. Entonces, el alumno de ADE, el alumno de empresariales, el alumno de cualquier sitio, tiene que saber qué pasa en la empresa, pero desde el primer día tiene que arriesgarse a tomar decisiones dentro del contexto de la universidad, equivocarse, tiene que trabajar con los demás, tiene que ser capaz de presentar una idea, que es lo que hacemos todos los años, a un banco, por ejemplo, o a una serie de bancos o empresas de inversión, y recibir feedback directamente de ellos sobre su idea y sobre cómo lo van a financiar. Y que les digan y que lo oigan, pues mira, tu idea no tiene ningún sentido en absoluto. O tienes una idea brillante, pero te has olvidado de esto, esto y esto. Entonces, ese tipo de formación yo creo que puede ayudar muchísimo a crear una persona que por lo menos, como mínimo, cuando ve la oportunidad, tiene ganas de enfrentarse a esa oportunidad, toma la iniciativa y acude a instituciones como las vuestras para que vosotros apoyéis ese proceso y el resultado sea óptimo. Todos sabemos lo durísimo que es montar cualquier cosa, desde una pequeña tienda de periódicos hasta un bar, hasta una pequeña mediana empresa. Si no hay un apoyo de la sociedad, y ese apoyo tiene que venir desde el principio, desde el sistema educativo, desde las instituciones y luego desde los organismos efectivamente de apoyo empresariales como las vuestras, es imposible que lleguemos a un buen resultado. La verdad que me encanta oír que vosotros estáis ahí y que efectivamente sois conscientes de que estos factores son importantes y le estáis dando el peso que es necesario. O sea que enhorabuena, la verdad. Verónica, ¿te sientes representada en lo que dice Vanessa? Sí, estoy totalmente de acuerdo con él y además nosotros nos encontramos con ese dilema, ¿no? A día de hoy sí que es cierto que cada año que pasa se minimiza, ¿no? Ahora, por la apuesta del gobierno de la FP Dual, nosotros tenemos la posibilidad de acoger alumnos y que realmente formen parte de proyectos que tenemos en ejecución con las empresas, incluso los llevamos a empresas. Y es muy grato para ellos porque digamos que tienen el escenario completo, que era un poco lo que decía Vanessa. Por mucho que teóricamente tengas el conocimiento, si luego no lo puedes aplicar, no sirve absolutamente de nada. Y sin los valores que comentaba, prácticamente tampoco. A nivel de investigación pasa lo mismo, ¿no? Digamos que la labor de un centro tecnológico es acercar esa investigación que sea aplicable a industria, ¿no? Es la labor que tenemos nosotros. En principio estaban las universidades apuestan por investigación mucho más básica, que es necesaria, ¿no? Son niveles más bajos de tecnología y cuando ya existe un cierto nivel es cuando entra el centro tecnológico a plantear proyectos ya con un objetivo claro que en la mayoría de los casos ya viene definido por los propios empresarios porque tienen las cosas claras y simplemente necesitan cómo y cuándo, ¿no? El que lo tienen necesitan cómo y cuándo. Y eso en la educación también tiene que ser así, tiene que haber un escenario que vaya por fases y que realmente exista algo básico que tienen que aprender a nivel teórico, que tiene que formar la base del alumno, pero desde luego desde el inicio, como dice Vanessa, es fundamental el trabajar en empresa. De los proyectos que desarrolléis, ¿qué porcentaje, supongo que por lo que acabas de decir, muy alto viene de empresas? ¿Y qué porcentaje planteáis vosotros? Oye, sería interesante desarrollar esto e invitar a una empresa
a que lo haga? Por conocer cómo está ese nivel. Pues yo creo que 50-50, diría que 50-50. Cada vez se acerca más a que sea el propio empresario el que venga con la idea, pero es cierto que a día de hoy las grandes empresas lo tienen muy claro, pero sí que es cierto que las que son un poco más pequeñas igual sí que necesitan un poco más de asesoramiento, ¿no? En cuanto a vigilancia tecnológica, en cuanto a sobre todo tecnologías, ¿no? Estamos hablando de tecnologías muy especializadas que evidentemente ellos no tienen la capacidad, para eso existimos nosotros, y vienen y dicen, bueno, pero yo tengo este producto, ¿cómo lo puedo mejorar? Nosotros asesoramos en ese sentido, ¿no? Las grandes empresas lo tienen muy claro. Vienen con un objetivo marcado. Sí que es cierto que igual en términos de plazos y de financiación pública no necesitan tanto apoyo, pero esa parte, por complementar un poco lo que comentaba Javier, ¿no? Es fundamental. Si no existe un apoyo de financiación pública de los proyectos de I+D, prácticamente la mayoría de las empresas no invertirían dinero, ¿no? Es cierto que tienen que adelantar, porque la mayoría de las organizaciones institucionales no te dan el dinero de forma anticipada, sino que tú ejecutas proyectos que al final estamos hablando de 200.000 euros durante 2 años, por decir una cifra, y ese dinero tú lo adelantas, ¿no? Tienes que esperar 2 años y medio a cobrar, ¿no? Afortunadamente existen entidades financieras, ¿no?, que avalan porque tienes un proyecto escrito. Al final hablamos de la comunicación en un inicio, ¿no? Es clave que tú digas lo que quieres hacer y lo digas bien, porque si no vendes lo que tú pretendes hacer, un banco no va a creer tu idea, ¿no? Y bueno, en ese sentido, pues la verdad que cada vez tenemos más apoyo. Sí que es cierto que el plan de I+D+I a nivel nacional ha sufrido retraso. El tema de los presupuestos ha provocado que no existan convocatorias a nivel público, con lo cual, por mucho que tengas idea que tienes que esperar a financiación y hay un retraso de 6, 7, 8 meses de convocatorias, entonces hay un parón en seguir investigando, ¿no? En ese sentido, ¿sentís las administraciones de la universidad instrumentos? Yo no me acuerdo muy bien, pero en principio CEDETI, DDI Sí. son organismos nacionales que sí que apoyan proyectos individuales de empresas, tanto de desarrollo como de desarrollo de I+D, de investigación, o también de planteamientos de nuevos materiales, nuevos productos y demás. Eso a nivel nacional. Con el Horizon, con el 2020, yo creo que también a nivel europeo se están consiguiendo fórmulas entre empresas y administraciones públicas, entre empresas y universidades, para poner en marcha ese tipo de desarrollos de proyectos que pueden ser originarios de una empresa, pero que necesitan ese apoyo y ese soporte de centros tecnológicos o de universidades para poner en marcha. A nivel empresarial. En nuestro caso, bueno, pues las convocatorias son cada 5 años, son cada periodo de programación lo marca Europa, y lo que sí que intentamos es, bueno, pues recoger el máximo de los fondos que podemos para cada periodo de programación, para después repartirlo anualmente en los 5 años, en las 4 o 5 convocatorias que sacamos. Y ha dicho que nuestro objetivo final es que evidentemente todo se quede en el territorio y que no se deje de invertir un solo euro de lo que podemos captar. Y cuando alguien acaba su carrera y dice, oye, quiero montar esto en la universidad, ¿qué puede encontrar? Sí, la verdad es que nosotros llevamos ya una serie de años poniendo en práctica un sistema por el que apoyamos al que tiene la iniciativa desde el momento en el que declara que tiene esa iniciativa. Lo que tenemos es, bueno, pues hay alumnos, obviamente hay una mezcla, hay aquellos que tienen claro que quieren trabajar para las grandes empresas, pero hay un núcleo más reducido de alumnos que vienen a lo mejor de entornos familiares que ya tienen empresa y que saben ya desde el principio que ellos quieren seguir y continuar con la empresa familiar, o aquellos que vienen también con iniciativas que saben que luego las quieren poner en práctica. Entonces, lo que hacemos es acompañarles a lo largo del desarrollo del grado de los 4 años, en el desarrollo de esa iniciativa, poniéndola ya en práctica y poniéndola en contacto con expertos y con empresas que trabajan en esas áreas para que vayan desarrollando ya el proyecto durante ese tiempo. Pero creo que lo más importante es un poco lo que he explicado antes. Nosotros, el plan 12, el de acercamiento de la empresa a la universidad, lo planteamos con
una serie de ramificaciones. Por ejemplo, un 60-70% de los profesores que nosotros tenemos, todos han estado en empresa. O han estado en empresa o están en empresa. Un poco como el médico que está practicando y que es el que efectivamente enseña al estudiante de medicina. Pues lo mismo. Ese es un factor para nosotros importante. Luego, físicamente, la empresa viene, plantea problemas de verdad y los estudiantes tienen que trabajar conjuntamente esos problemas para luego dar una solución al empresario cara a cara. Pero lo interesante de esto es que no trabajan en grupos, a lo mejor, de todos los de primero punto, todos los de segundo, todos los de tercero, sino que los mezclamos. Y hacemos que sea, además, también de una forma transversal, utilizando materias muy variadas y de distintos cursos. Esto los descoloca muchísimo. De hecho, la reacción inicial normalmente a este tipo de problemas es... y precisamente esa zona de disconfort es lo que andamos buscando, lo que queremos que pongan en práctica, porque eso es exactamente lo que se van a encontrar luego. Entonces, a eso nosotros le llamamos Business Lab, que de alguna manera es el intento de poner en práctica todo aquello que te va a pasar en los primeros días, meses y años de tu experiencia profesional en el entorno de la universidad, que es más protegido, donde te puedes equivocar y donde no pierdes millones. Y yo creo que eso es fundamental. Intentamos hacer una buena labor de acompañamiento y de desarrollo. Y para nosotros, vuelvo a decir lo mismo, es importante que salgan con un buen conocimiento, pero sobre todo que tengan iniciativa, que la sepan poner en práctica, que trabajen en equipo, que trabajen bajo presión, que trabajen por objetivos, en fin, que se arriesguen y que sepan cuál es el impacto de ese comportamiento para que luego ellos lo puedan poner en práctica en la realidad. Y yo creo que eso apoya, ayuda y desarrolla un perfil diferente de empresario. El que quiera encontrar esa guía, en el Ayuntamiento de Arnedo hace algo más de un año se recuperó la figura de la agente de promoción de empleo local. ¿Cómo está funcionando? ¿Es el Ayuntamiento también ese lugar al que puede concurrir alguien que tenga una idea, que no pertenezca al calzado o pueblo, a un ámbito rural? ¿Encontráis que viene gente aquí a preguntar, oye, ¿qué puedo hacer? ¿Me podéis ayudar? ¿Qué instrumentos tengo para canalizar mi idea y hacerla realidad? Sí, bueno, la verdad es que el agente de promoción del empleo local, que es una figura que se perdió hace algunos años y la hemos recuperado, está funcionando fantásticamente bien porque es una persona experimentada, que ha estado en diferentes sectores, que conoce pues, la problemática o lo que las personas que quieren emprender o tienen un problema sencillamente laboral o social, pues tiene que darle respuestas y desde el ayuntamiento se atiende a muchísima gente que quiere emprender, se atiende a muchísima gente que tiene problemas también de carácter laboral, formativo, se le redirecciona hacia otros ámbitos en los que pueden encontrar ayuda y se implementan también cursos de formación y de búsqueda de empleo. Yo creo que los ayuntamientos pueden dar respuestas más o menos certeras en ese terreno siempre y cuando haya una colaboración estrecha con el ámbito autonómico, que es donde residen la competencia de las políticas activas de empleo, porque los ayuntamientos tenemos una capacidad menor por la falta de competencias muchas veces, y luego con la relación con las propias empresas, ¿no? Yo creo que Vanessa hablaba un poco de la dualidad que hay que trasladar también al ámbito universitario, porque en la formación profesional sí que empieza a haber un poco más de concepto de dualidad que en nuestro sector. Verónica, nos viene de maravilla porque es fundamental y es algo que queremos implementar. La COVID ha retrasado una mesa estratégica que yo quería liderar un poco entre diferentes consejerías de la comunidad autónoma, en la que educación es fundamental. Yo tuve claro desde el principio que no es una mesa estratégica sobre un sector de calzado en el que buscamos, primero, que se pueda dar un relevo generacional en las empresas, que es un problema que tiene nuestro sector, y segundo, buscar esa formación mucho más dirigida, mucho más protegida también para que luego tengan las empresas y ya sepan cómo desempeñar sus labores, tanto desde un operario hasta un cargo intermedio de la empresa, ¿no? O un mando intermedio. Y por lo tanto la Consejería de Educación o el ámbito educativo para nosotros es fundamental. También el Instituto de Enseñanza Secundaria Virgen de Vico, donde se da ese módulo de patronaje y de diseño, y también la Escuela de Diseño de La Rioja, es decir, hacer una mesa en la que todo el mundo tenga algo que aportar, y en ese sentido desde el Ayuntamiento de Arnedo sí que tenemos la ocupación y la preocupación de que tenemos que tener una mesa con agentes sociales, con
el ámbito educativo, el ámbito también laboral, para implementar los cambios que necesita el sector, en este caso, repito, de ese relevo generacional, que es muy complicado que se dé, de una mayor formación con esa dualidad que permite que el estudiante adquiera conocimientos, pero que también los desarrolle durante un tiempo importante de su formación, o de lo que en su día se llegó a llamar el MIR educativo, ¿no? El que funciona también en el ámbito de la formación sanitaria. Creo que lo propuso en su momento el desaparecido y recordado Alfredo Pérez Rubalcaba en su momento, de la necesidad de ese MIR en el ámbito educativo, pero esto lo traslado a todo el ámbito de la formación, porque al final esa experiencia es la que te va a dar. En ese sentido también ha habido un avance en materia laboral con los contratos de relevo, que es una fórmula y una figura contractual muy buena para sectores como el nuestro, en el cual, lógicamente, pues cuando una persona está cercana a la jubilación, puede tener un relevo durante un tiempo de aprendizaje, porque el sector es un sector artesano con muchísimos procesos en una misma cadena que hay que aprender allí, en la empresa, no hay otra fórmula, y en ese sentido eso es lo que estamos trabajando. Queremos implementar también desde la Agencia de Promoción de Empleo Local, junto al Gobierno de La Rioja, un plan de igualdad también para las propias empresas, una serie de seminarios en los que poder pues dar formación e información al ámbito laboral, y también pues gestionando expedientes de primer empleo para dar oportunidades a aquellos jóvenes que en Arnedo pues puedan tener un primer contacto con el mundo, en este caso de la administración, en diferentes departamentos. Hay mucho por desarrollar en empleo, o sea, nosotros no estamos del todo todavía, no tenemos colmada la satisfacción, porque hay mucho que hacer desde las administraciones locales, pero también si nos dejan tener más herramientas o se nos ayuda también a financiar ese tipo de servicios adicionales, ¿no? Como viveros también de empresa o iniciativas de coworking que pueda permitir que esos jóvenes emprendedores tengan herramientas, tengan espacios y dispositivos, es algo en lo que también queremos trabajar de cara a corto medio plazo. Pero ideas hay muchas, y yo creo que hay que dar una oportunidad a quien tiene una idea, porque yo, más que emprendedores, diría que son creadores, ¿no? Creadores de ideas, fábricas de sueños, de reinventarse, que es en lo que ahora estamos, ¿no? En reinventar sectores actuales en otra cosa o complementando con otras cosas, y en intentar sacar adelante ideas nuevas que puedan diversificar sectores en las ciudades, porque aquí estamos muy orgullosos de ser la ciudad del calzado, pero a mí siempre me gusta decir que también queremos ser ciudad de otras cosas, que tenemos capacidad, talento, suelo industrial, incluso de sobra, para atraer otro tipo de focos de viveros de riqueza y de empleo, de yacimientos en los que también podemos explorar, que tengan que tener relación con el sector o no, ¿eh? Y eso es lo que esperamos que pueda ser la ciudad de Arnedo en un corto o medio plazo. Estamos sobrevolando todo el rato esa dicotomía llamada a entenderse de realidad y teoría, ¿no? Y antes de que subieras, Vanessa ha saltado a Verónica y a Arturo y les ha dicho: hola, aquí la teoría, vosotros la práctica. Y digo, ahí va que se me carga el debate, porque directamente ha pasado al turno de preguntas. Y me gustaría, Vanessa, que seas ahora la moderadora, y yo creo, porque te he visto ahí, te he odiado de primera. Gracias, Ernesto. Esta pregunta que lanza ya va directo. Creo que era un debate muy rico el que teníamos en el umbral de la conexión. Me gustaría que lo compartierais, que os interrumpáis, que hagáis ese debate, porque ha sido muy interesante. Sí, me hace gracia que te haya chocado esa... Pero claro, para mí estaba tan claro. A veces nosotros... Bueno, yo vengo del contexto educativo, ¿vale? De una universidad, y yo estoy segura de que probablemente, y no me lo digáis, pero probablemente por vuestra cabeza habrá pasado la pregunta de: ¿y este individuo qué sabe de la empresa y qué sabe de la realidad? Vale, bueno, pues ese desfase del que estaba hablando antes, esa dicotomía unos y otros, es algo que aquí acabamos de romper. Y que de la misma manera que acabamos de romper en este diálogo, y claramente con las trayectorias que llevamos todos individualmente y la que llevamos nosotros en la universidad, esto es lo que hay que conseguir en el país en general. Pero de la misma manera que hay que conseguirlo con el sector educativo, hay que conseguirlo con el sector institucional y con el sector crediticio. Es que es así.
Una de las cosas no cambiando de tema, pero una de las cosas que me ha, cuando estabas hablando, Javier, me ha gustado oír es cuando hablabas de que hay que cambiar la mentalidad de España y la mentalidad económica y empresarial de España, en el sentido de que se han marchado muchos sectores de producción, se han marchado fuera. Y la COVID-19 nos ha hecho darnos de bruces con la realidad y nos hemos encontrado en un momento determinado con que no tenemos de unos productos determinados que eran esenciales y no habíamos previsto esto, pero de la misma manera que nos ha ocurrido esto, bueno, pues tenemos un sector empresarial que hace que queramos constantemente cosas muy consumista de grandes productos muy caros y a menudo que vienen de fuera. Y de repente de lo que te das cuenta, porque yo no sé si vosotros habéis tenido esta experiencia, pero yo con la COVID de lo que me he dado cuenta es de que yo he vuelto a tener contacto con el productor local. He vuelto a comprar en la tienda pequeña de al lado, ya no voy al súper, me traen la comida, la compra a casa, ellos han desarrollado su ingenio y su imaginación y se han adaptado. La tecnología me ha servido para muchísimas cosas, se me rompió el microondas, compré un microondas por internet, pero no me fui a grandes superficies para comprarlo, pero ni siquiera tampoco me fui a webs también muy conocidas y que te venden de todo, sino que me fui al más cercano. Y creo que tenemos que romper esa manera de consumir y esa manera de visionar nuestra producción y pensar que las ideas que tenemos las tenemos que sacar fuera porque fuera las vamos a poder poner en práctica. Las tenemos que dejar aquí dentro y les tenemos que dar el apoyo correcto para que se puedan desarrollar. No sé si esto contesta tu pregunta o no contesta. Yo tengo una pregunta para Vanessa. Sí. ¿Tú crees? A ver, ahora vamos a la pero bueno, sí que me interesa porque además me está resultando súper interesante la intervención que es la desconocida para mí hoy y sin embargo me está aportando muchas cosas. ¿Tú crees que un profesor, me da igual el ámbito que sea, un maestro, que es lo que siempre hemos llamado, ¿no? Enseña mejor con una trayectoria vital a sus espaldas laboral que un profesor que acaba de la universidad, saca unas oposiciones y se va a enseñar, me da igual en primaria, en secundaria, en el ámbito universitario de la formación profesional? Porque yo opino en mi terreno que no es igual alguien que se dedica temporalmente a la vocación política, que tenga a sus espaldas un aprendizaje, incluso que haya recibido muchos palos en su vida laboral, profesional o personal, no va a gestionar igual los intereses y los sentimientos de la ciudadanía, no va a empatizar igual que alguien que pues solo sepa hacer esto, porque de la universidad también a lo mejor, o de otro ámbito, ha pasado a un partido político, lo han puesto en una lista y ha sido nombrado alcalde, ministro o consejero. Como te conteste la pregunta, yo creo que va a haber medio país que me va a matar. Pero la realidad es que a nivel universitario y de formación profesional, es que yo no concibo que el que enseña no sepa de qué va lo que enseña. Lo que quiero decir es, la universidad sigue siendo excesivamente teórica. El mundo de la enseñanza sigue siendo excesivamente teórica. Creo que en primaria y en secundaria, y me tengo que remontar a esos, creo que se está empezando a cambiar un poco esa visión. De hecho, lo interesante es que la COVID-19 ha forzado a muchos colegios a mirar alternativas a la hora de educar. Ya no valía solo el que cojas el libro, te aprendas el capítulo no sé qué y luego vayas al examen a estudiártelo. No, hay que hacer un trabajo en grupo, hay que hacer una presentación. Todo esto hace que aprendas de manera diferente. Eso es lo primero. Pero creo que de todas maneras primaria y secundaria tienen más facilidades para conectarse con la realidad porque se sale más al campo, se intenta relacionar más con las cosas prácticas. Aún así, hay un camino que hacer, ¿vale? Hasta que estudiemos matemáticas, entendiendo por qué estudiamos matemáticas, no hemos llegado allí todavía. Pero lo que es el sector universitario, yo personalmente, y lo voy a intentar decir de una manera muy suave, creo que es incomprensible que el sistema universitario nacional fomente, sobre todo, a que se investigue de manera teórica
personas que vienen de un contexto teórico ya y que se meten en otro contexto teórico, ¿vale? Y que normalmente no tocan la realidad más que para ir al banco a sacar su nómina, que la tienen también asegurada, con todos los respetos, ¿no? Sí. Normalmente. Entonces, ¿cómo es posible que alguien entienda el riesgo de alguien que tiene una idea, que no tiene un duro y que se ha jugado el dinero de su familia o la reputación de su familia para montar algo y que además está teniendo dificultades para desarrollarlo? Y que encima luego viene la crisis de 10 años que hemos pasado y luego viene la COVID-19 ya para rematar. Claro, es imposible que tengas empatía si no has estado en esos zapatos. Y es importante que el sistema educativo universitario público, porque yo creo que el privado sí que tiene otras oportunidades, el público se dé cuenta de que lo que hay que fomentar es otro tipo de experiencia y combinar la parte teórica con el mundo de verdad y la realidad. Igual que hacemos en medicina, igual que deberíamos de hacer en derecho que no se ha hecho nunca, porque tampoco es concebible que alguien salga de 5 o 4 años de derecho y que no haya pisado un juzgado en su vida, ¿vale? Un médico ha estado en un hospital desde el principio, o por lo menos desde el tercer año o segundo año. Creo que empiezan a mirar ya trocitos de piezas de personas muertas a partir del primer año. Pues es que nosotros tenemos que hacer lo mismo en todos los sectores. Entonces espero que eso conteste tu pregunta y espero que... sobra, yo creo que te has metido y me siento totalmente reflejado porque hay empresarios además que te dicen, es que he contratado a una persona que tiene un currículum brillante y oye, y yo eso me parece fantástico, no estamos aquí haciendo apología de que no se formen, pero llega la empresa y no tiene la empatía o incluso la comunicación. Yo estoy obsesionado con que hay que empezar a enseñar ya comunicación, cómo explicar y hacer pedagogía de lo que tienes dentro, porque te encuentras con mucha gente que no sabe hablar en público, que tiene muchas... Y para determinados oficios o profesiones no pasa nada, pero para otros hay que hacer pedagogía, hay que persuadir al cliente o al proveedor o al ciudadano y hay que también tener, o a los trabajadores, exacto, ser un líder. Yo creo que en Arnedo hemos pasado de fabricantes a empresarios y ahora estamos en el punto de pasar de empresarios a líderes. Tiene que haber líderes en todos los sitios y la comunicación es vital. Me has contestado de sobra y además comparto 100% lo que has dicho. No sé si os ha ocurrido a vosotros, yo con mucha envidia por la profesión que tengo, ver las comunidades negras en Estados Unidos con el Black Lives Matter y que salga una chica que dices, está bien en un suburbio, ha estudiado lo justito, y que se ponga a hablar en cámara y digas, pedazo de discurso, porque en Estados Unidos la asignatura de oratoria la tienen desde el primer momento. Y salen, exponen su trabajo, la redacción que han hecho delante de toda la clase. Aquí nos daba vergüenza salir, y ya no te digo hablar en inglés, por lo menos en mis tiempos no había manera de que te tuvieras una locución digna. Eso vale para presentar un proyecto, para liderar un equipo en el laboratorio. Nos falta esa chispa de decir, salgo, me quito complejos a mí mismo de ponerme en primera fila y exponerlo a todos, porque desde la base no tenemos eso. Yo eso en Estados Unidos lo envidio muchísimo. Esa capacidad de, arriba te sale cualquiera de un barrio y te habla a cámara como si llevara toda la vida dando discursos. No sé si... Mira, hay una cosa que has dicho, Vanessa, que me gustaría matizar y además es que creo que es fundamental. Y es cuando nos ha hecho, nosotros una de esas experiencias que hacemos con los alumnos es cambiarles los de primero con los de tercero o segundo, mezclamos todo tal y lo sacamos de su zona de confort. Eso me parece fundamental. Sí. Cuando alguien tiene que resolver luego problemas dentro de las empresas, no va a estar con los apuntes, con el profesor delante y tal. Va a estar agobiado, va a estar con problemas, va a estar con presiones por todos los sitios, probablemente financieros también, probablemente de producción, probablemente comerciales. Eso me parece fundamental. Y el que se les ponga esa zona de confort se vuelva primero solamente naranja, pero después roja de verdad y que tengas que aprender a resolver problemas y circunstancias en las que te vas a encontrar después en tu carrera profesional, sí o sí, pero que tengas posibilidad de poder pues enfrentarte a ellas desde un punto de vista, va a ser más teórico, no vas a tener esos problemas reales y tal, pero los vas a tener que afrontar como si los tuvieras. Me parece genial y eso creo que sería un tema fundamental que deberíamos hacer en todas las universidades públicas y privadas. Todo el mundo tendría que salir preparado, con capacidad para resolver problemas y la oratoria que tú comentas, evidentemente, desde mucho más jóvenes.
De hecho, fíjate hoy que bien nos ha vendido Javier el pueblo con los polígonos industriales y la capacidad de terreno que tenemos para hacer otras empresas transmitidas que no sean de calzado, o sí, pero que podamos tener diversificación económica. Es que además eso igual es una asignatura pendiente del Estado, de que cuando el Estado hace una inversión importantísima en formar a futuros maestros, abogados, empresarios, médicos, pues que dedique un tiempo también a que pueda haber una experiencia vital y laboral previa a que pueda ascender a una plaza pública en la cual desempeñar un esfuerzo. Porque a veces me da la sensación de que se cae muchas veces en el ámbito privado y en el público en la titulitis exagerada de no sé cuántos idiomas, que es fantástico, a mí me da mucha envidia personalmente, ¿no? Pero hay otras aptitudes y actitudes que también pueden hacer de una persona tener una capacidad de trabajo y, por tanto, enseñar me parece algo muy serio, pero luego también aprender en el puesto de trabajo también. Y yo creo que ahí hay una asignatura pendiente muy seria en el país de preparar a la gente para desempeñar un trabajo después. No puede ser que un estudiante acabe su carrera con todos los conocimientos, con todo su esfuerzo, se haga 2 años de oposiciones con el esfuerzo de verdad ingente que lleva a sacar una plaza, que tiene todo el mérito a quien lo consigue, pero sin una carga, una experiencia vital. Y lo llevo al ámbito político. En el ámbito público de la política hay muchísimas personas ejerciendo un cargo político que han salido de sus estudios y no han tenido y cuando viene un parado al despacho a hablarle de esos problemas no sabe lo que es estar en el paro. O cuando viene una persona a emprender no sabe lo que es, porque a él, como le han regalado un puesto en una lista y lo han metido en un congreso, en un parlamento, en un ayuntamiento, y yo eso que lo critico mucho en el ámbito político, en el que tiene que haber un rodaje. ¿Cómo vas a gestionar una ciudad o un país si no has tenido una experiencia vital de lo tuyo, de lo que hayas tenido que hacer o partiendo de abajo? Es necesario ser concejal o alcalde para poder llegar incluso a ser ministro, porque te va a dar la visión de abajo arriba. No sé, es un debate complicado porque puede haber gente muy buena que no haya trabajado y porque tenga unas aptitudes extraordinarias y que los conocimientos los transformes en buena gestión y en buena comunicación, lo hay, pero yo creo que sería necesario que esa teorización que existe en el ámbito educativo y esa falta de experiencia vital que existe en el ámbito también político, que en definitiva somos quienes tomamos las decisiones, de si ponemos más dinero en la universidad, menos, si hacemos carreteras, aeropuertos o lo metemos en renovables. Pues que esas personas tengan una visión vital de lo que... Y luego no sé, que sepan lo que vale un peine, para que todo el mundo ya no se entienda, ¿no? Luego a la hora de contratación, de las contrataciones, las empresas cada vez se dan más cuenta que la titulitis no vale. Tú puedes contratar al mejor de la universidad que luego si no te soluciona, si no trabaja en equipo, como decía Vanessa, si no se pone entre las cuerdas y puede trabajar, esa persona no vale, ¿no? Para estar en el puesto, sea el puesto que sea, ¿no? Y luego el tema de la comunicación, ¿no? Vuelvo a incidir sobre ello. El tema de la comunicación es clave, porque no solo de cara al público externo, sino en la propia empresa. Si entre los propios trabajadores no se comunican bien, puede haber un error, una falta de oportunidad o cualquier otro aspecto que al final... volvemos a lo que hablábamos al inicio, Vanessa, el emprendimiento es oportunidad y si pasa, pasa. Entonces hay que tener un poco el escenario conjunto, ¿no? Y otro aspecto importante que creo que, bueno, desde el punto de vista del centro tecnológico lo vemos y creo que es extensible a todos los niveles, es que la educación, el cambio del sistema educativo es esencial, pero la retención del talento también lo es. Al final estamos formando a muchísima gente. A nivel de investigación, por ejemplo, nos pasa muchísimo. Hay gente muy buena, hay gente que ha trabajado en la universidad durante su formación también y que se va a otros países a trabajar. Al final estamos haciendo un gasto público muy importante y que eso se traslada a otros países, no se traslada aquí, ¿no? Hay que transmitir los valores de la región, ¿no? Darle importancia del tejido empresarial que decía Javier, ¿no? Porque hay como una sensación del español, de que lo de los demás está siempre mejor que lo que tiene uno mismo y al final hemos visto, como decía Vanessa, que te vas al comercio local que tiene las mismas o mejores cosas que lo que puedes encontrar en grandes superficies y que al final es el quien te soluciona cuando tienes un problema de manera urgente, ¿no? Tienes que irte ahí. Entonces eso es lo que deberíamos de trabajar. Y se queda aquí y redunda en la riqueza. Eso es. Yo quería añadir solo un pequeño matiz también a lo que estabas diciendo tú.
Es que además me encanta volver. Yo he trabajado durante 20 años como responsable de recursos humanos y considero, y este es un debate ya para en el ámbito privado, ¿no? En el ámbito privado de multinacional siempre, banca, etcétera. Entonces, yo considero que en el mundo anglosajón hay dos cosas que ellos hacen muy bien. Tienen otras desventajas como el mal tiempo y el mal carácter, pero dos de las ventajas que tienen es que su sistema educativo es muy práctico y eso lo aplican en todos los ámbitos. Y la segunda cosa que hacen también es que ellos fomentan al buen trabajador, al buen rendidor. Si rindes, te vas a garantizar un progreso, independientemente de si tu padre se llama bla, 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 o de si vienes del contexto de bla, bla, bla. Y también me van a odiar por decir esto, pero es así. Tenemos que, y eso que también es una cualidad, el que tengas un contexto familiar y un contexto de conocidos importante, porque es verdad que muchas veces te fías de alguien y si ese alguien tiene ganas de trabajar, lo puedes desarrollar y encima además te vas con el añadido de que te fías de dónde vienen, ¿vale? Pero tenemos que movernos hacia un sistema que sea más productivo y más eficaz y más de rendimiento. Es decir, hay que olvidarse más del origen de alguien, de las referencias de alguien, y hay que apostar más por las cualidades que creemos que vemos y por las iniciativas y las ganas de trabajar de esa persona. Y creo que eso es muy importante. Y de eso son muy responsables todas las personas que trabajan en recursos humanos. En fomentar esa cultura de empresa, esa cultura de provincia, esa cultura de zona, que te haga orgulloso de estar aquí, orgulloso de querer quedarte, orgulloso de tener una idea y de aplicarla. Y de ver que en tu entorno te están ayudando a desarrollarla. Y creo que eso es muy importante. Y a veces huimos muchísimo de esa idea y creo que es equivocado. Nos centramos mucho más en lo que nos cuesta el recurso humano, lo que vale, si le damos o no contrato permanente o fijo o no. Y yo creo que hay que salirse de eso y que realmente hay que avalar, apoyar a aquellos que trabajan bien y darles esa oportunidad. Nosotros nos preguntamos y repreguntamos, pero también hay preguntas fuera, así que... Sí, nos preguntan por WhatsApp cuál es el nivel de desempleo que hay en la comarca y si se ha notado mucho la incidencia de ERES y ERTES. Pues antes de la COVID, en el mes de febrero, Arnedo alcanzó el 8,50% de desempleo, que son datos que tenemos que irnos al 2006 para encontrarlos. Estábamos prácticamente en un paro ya estructural o en un pleno empleo, como queramos llamarlo, y en una situación muy positiva. Lógicamente, con la crisis pandémica hemos alcanzado en el mes de junio el 12,36% de desempleo, es decir, hemos crecido casi 4 puntos. Eso se explica porque, lógicamente, las empresas han tenido que utilizar de manera masiva los ERTES. No tengo datos, suelen salir entre el 12 y el 13, no han salido todavía de municipios, ha salido el autonómico. Yo creo que ahora, igual me equivoco, pero estaremos en torno al 10%, 10,5% de desempleo porque muchos de los ERTES ya se han desbloqueado y la preocupación está si en otoño vamos a poder mantener ese empleo, porque ahora las empresas tienen trabajo prácticamente hasta octubre, están fabricando invierno, muchas de ellas con incertidumbre de saber si lo van a vender o no, pero están intentando preservar las plantillas de trabajadores y para eso solo se puede fabricar calzado. Y ese es un poco el desempleo que Arnedo es la ciudad en La Rioja que en proporción a su población mejor índice de desempleo o de empleo ha tenido siempre, y ahora estábamos empezando el año con unas expectativas, dentro de que el sector tenía sus problemas, pero estábamos con expectativas muy positivas en el ámbito del empleo. Ya os digo que el 8,5% en Arnedo es una cifra absolutamente importante y ahora estamos en el 12 y pico, ahora no, sino en junio, y tenemos que esperar a ver qué sucede con ese dato y si se mantiene sobre todo en el otoño, que es donde tenemos la preocupación puesta, ¿no? También lo hilo con otra pregunta que también nos preguntan que si lo tiene fácil la mujer en el trabajo laboral, si se favorece la conciliación. Hablo yo, yo creo que sí, yo creo que cada vez más.
Nosotros en el centro tecnológico estamos trabajando 27 y más del 50% de la plantilla somos mujeres. Yo creo que eso da muestra de que se apuesta, no se apuesta por si eres hombre o mujer, se apuesta un poco por no solo el conocimiento, sino lo que estábamos hablando durante toda esta mesa de debate, ¿no? El conocimiento y la actitud que tienes frente al trabajo, ¿no? Da igual el sexo que tengas, ¿no? Yo quiero hacer una acotación también. En nuestro caso concreto, las 2 personas de contrato fijo que tenemos son mujeres y la de temporal también es mujer. O sea que las 3 están trabajando en la asociación, son mujeres. Pero es que además cuando se nos solicita algún proyecto, en las tablas de baremación que tenemos, si el peticionario es una mujer, tiene puntos extras para poder tener un porcentaje mayor de financiación que si lo hace una entidad pública o un hombre. Y tenemos, bueno, pues esa salvedad de si es mujer, y luego por edad también tenemos una mayor puntuación en función de si son jóvenes emprendedores o si es al contrario. Si estamos en otro rango de edad que tú decías, a partir de los 50, también favorecemos esa otra oportunidad. Y desde luego a nivel de financiación, no tanto a nivel regional, pero sí a nivel nacional ya se dan puntos también, como decía Arturo, por tener planes de igualdad establecidos. Sí. Nos pregunta también Javier que si hay inversión externa, Javier el que hace la pregunta, si hay inversión externa de multinacionales o fondos de inversión que se han fijado en Arnedo. Arnedo no es una ciudad de tener grandes multinacionales, tenemos, si no me falla la memoria, ahora mismo tenemos 2 multinacionales, pero es la empresa familiar la que pilota un poco el crecimiento industrial de los últimos años, ¿no? Sí que es verdad que bueno, ha habido algunos proyectos que han intentado hacerse hueco, fundamentalmente en el polígono de La Maja, que es un polígono que tenemos cerca de Calahorra, en el cual te da posibilidades por la cercanía con las vías de comunicación nacional, pues para establecer otro tipo de sectores como pueda ser el de la logística. Algunos proyectos no han salido adelante y otros están en veremos, pero no tenemos en Arnedo una cultura de grandes empresas multinacionales. Tenemos alguna que otra ligada una a la goma técnica, en materia de goma técnica, pero no tenemos esa vocación. Desde luego sí que estamos abiertos a cualquier tipo de financiación, porque en Arnedo encuentran facilidades en el suelo, encuentran facilidades en la compra del suelo con ayudas importantes de ADER, de la Agencia de Desarrollo Autonómico en ese ámbito económico, y desde luego que encontrarán una ciudad segura, tranquila, en la que pueden establecer un proyecto vital con su familia, con servicios públicos, es una ciudad muy segura también para vivir, y por supuesto que estamos totalmente abiertos a que venga cualquiera a instalarse lógicamente en nuestra ciudad. Todo viene bien, pero no ha sido la cultura tradicional de empresa en Arnedo, con grandes núcleos industriales llenos de multinacionales. Muy bien, otra pregunta que yo creo que es más bien para la universidad, lógicamente. ¿Es fácil para los alumnos de ADE encontrar trabajo? ¿Son más difíciles los dobles grados? A ver, si hablamos en general, no tengo cifras, obviamente. Sí que puedo hablar por la USJ y nosotros tenemos cerca del 95% de empleo en el primer año. O sea que la verdad es que ADE es una de esas carreras que está muy demandada, porque precisamente lo que te da es ese conocimiento genérico y esa habilidad genérica para trabajar en una variedad de sectores. Si lo piensas fríamente, es que no hay un sector ni medio, hasta las ONGs, que no tengan un lado empresarial, que no tengan un lado de estructura empresarial que hay que desarrollar. Los dobles grados son de por sí más largos, tienen más desarrollo, requieren más desarrollo, sí son más complejos, pero por la longitud, que no necesariamente por el contenido. Los que tenemos nosotros, pues bueno, tienen una buena combinación de derecho, por ejemplo, de ambas dos, y requieren obviamente más trabajo durante el año de lo que haría alguien que solo está haciendo ADE o que solo está haciendo derecho. No sé si eso responde o no a la pregunta, espero que sí. Y si no, por supuesto que nos llamen a la puerta, que estaremos encantados de darles la información que quieran. O sea que... Muy bien. Otra pregunta que nos hacen en general es que si hay algún proyecto que se conozca empresarial nuevo que se pueda avanzar o que pueda llegar próximamente.
Eso me imagino que no lo van a contestar. Si no, tomo nota yo también. ¿Hay alguno? A ver, es una pregunta compleja porque, claro, si hay alguno que no ha salido, pues no se puede contar. Pero hay... Y si hay alguno que ha fracasado, pues tampoco apetece contar. Claro. No, a ver, hay contactos, es decir, en La Rioja quien un poco pilota la implantación de negocios o de inversiones es el Gobierno de La Rioja a través de su agencia de desarrollo, en lo que tiene que ver con nosotros también, y hay una fluida conversación siempre con ellos cuando hay proyectos. Algún proyecto sí que lógicamente hay consultas de suelo, consultas de posibilidades, y aquí siempre que ha venido alguien para intentar iniciar alguna actividad empresarial nueva, ha encontrado las puertas abiertas. De hecho, en el polígono de La Maja en los últimos años se han instalado una que ya estaba instalada, ha ampliado, y han venido otras dos empresas a instalarse en el polígono de sectores diferentes, uno del sector agroalimentario y otro del sector también del calzado, más ligado a la comercialización de calzado, y hay algún proyecto que va a venir a la ciudad. Va a haber alguna deslocalización de empresa que va a llegar al polígono de La Maja, de otro sector además absolutamente diferente, con una fuerte inversión que vamos a tener, y otra probable que se va a desarrollar, pero son cosas que están ahí en ciernes y que por lo tanto cualquier dato que pueda dar pues puede ser imprudente por mi parte, pero confío plenamente en que en un medio largo plazo podamos tener un porcentaje importante de ocupación de ese polígono, que es un poco el que tenemos ahora más vacío, porque en los núcleos industriales de la ciudad, en el ámbito del Plan Arresano, Raposal, sí que continuamente las empresas van ampliando, van construyendo naves nuevas, y hay un constante movimiento de ampliación de su propia actividad en Arnedo, porque es que aquí no se quiere ir nadie. O sea, los empresarios de Arnedo y sus generaciones siguientes tienen tal apego, que eso es algo que también aquí es curioso, tienen tal apego a su ciudad, a su familia, a la calidad de vida que aquí desarrollan, que les cuesta mucho moverse, incluso a polígonos como el de La Maja, que está en un término municipal de Arnedo, está a 12 kilómetros de la ciudad, son muy reacios. Y eso también favorece pues, que dentro de la ciudad puedan ir apañándose con ampliaciones o deslocalizaciones mínimas, ¿no? Algo que yo agradezco, obviamente, porque cuando ya se deslocaliza una empresa, pues es más complicado que esa raigambre siga con solidez. Esa es la clave de los números de empleo en Arnedo. Que exactamente. El empresario es vecino o amigo de la cuadrilla del último trabajador que acaba de entrar. Y por eso no se va a deslocalizar ni se va a ir a otro país en busca de otras ayudas nacionales ni una mano de obra más barata. Esa clave de Arnedo es un lujo. Sí. Pero bueno, tenemos el ámbito del polígono del Campillo, que también tiene todavía suelo. Vamos a dejar en el Plan General de Ordenación Urbana una fase nueva del Campillo, que también vamos a apostar por un plan parcial para ampliarlo, y polígono Plan Arresano, que vamos a apostar por una ampliación sur. Vamos ahora también a hacer una inversión importante para un nuevo asfaltado, carril bici que comunique también el polígono entero y rotondas que favorezcan el tráfico pesado, con la intención de ampliarlo en el futuro con una variante sur que circunvale la ciudad y vuelva a cruzar el río. Es decir, tenemos en Arnedo un proyecto ahora a corto, medio, largo, porque habrá cosas que se resuelvan antes y otras después, de seguir implementando la industria en nuestra ciudad, a pesar de la localización geográfica que tenemos, que como habéis podido comprobar es muy complicada para la ampliación o para extender pero lo vamos a intentar y seguro que lo vamos a conseguir, localizar aquí el empleo, porque es la única manera de crecer. Muy bien, yo no sé si el moderador deja hacer una última pregunta. Estamos justo en el límite ya de la hora y media. Además es una pregunta muy abierta. ¿Qué le dirían a una persona que quiere montar un negocio en este momento y no está del todo seguro debido a la actual situación? Esa es la pregunta con la que yo quería cerrar, diciéndoles que tenemos muy poco tiempo y en todo lo que os he planteado he intentado evitar el COVID, por si alguien ve esto dentro de un año y digo, esto no me interesa porque se ha centrado mucho en el COVID. ¿Este momento es un problema o es una oportunidad? Enlazando con una pregunta que la y no es la palabra, adelante. Sí, yo también. Si no tiene claro oportunidad. Creo que los cuatro, ¿verdad? Estamos de acuerdo. Sí. Es una oportunidad. Yo pienso que si estamos hablando precisamente de emprendimiento hoy, tenemos que buscarle todas las posibilidades de ayuda que tenga
pero adelante. Sí, cuando no haya COVID habrá crisis, Bueno, si no habrá otra cosa y si no habrá otra, una siempre va a disculpa, ocurrir una algo. última disculpa para poder... Yo puedo contar una anécdota personal. En septiembre del 2011 me vi obligado a invertir parte de mis ahorritos en un negocio porque me quedé 2 años atrás en el desempleo y ya un poco pues, por desesperación monté un negocio ligado al comercio de consumibles informáticos y me fue muy bien. Recuperé rápido la inversión realizada y estuve durante 4 años y medio viviendo de ese negocio, tanto yo como mi familia, y luego, bueno, pues mi vocación real era procurar dedicarme a la política y pues en estos momentos no estoy ejerciendo lógicamente esa labor. Pero yo me dio mucho miedo, a mi mujer en ese momento también, emprender porque estábamos en plena crisis económica. Bueno, empezó más en el 2009-2010, pero en el 2011 fue un año también catastrófico y me fue bien, con lo cual yo le animo a que se tire a la piscina y que lo intente porque probablemente se arrepienta más de no hacerlo, de no haberlo intentado, que de intentarlo aunque le pueda salir mal la operación. Lo más difícil de conseguir es la buena idea, ¿no? Eso es lo más difícil. Yo creo que sí. Exactamente. La oportunidad, Si la tiene, sí, ¿no? Sí. A veces puede ser una cosa tonta, puede ser una idea pequeñita, pero que sin embargo nadie haya descubierto que, bueno, pues que hay un interés por eso. No tiene que ser una idea increíble, puede ser una cosa pequeñita. A nosotros nos pasa también en innovación, ¿eh? Le damos mucho brainstorming, muchas vueltas a ideas tecnológicas y muchas veces una idea que pasa desapercibida durante bastante tiempo llega a ser uno de los mejores proyectos del centro y de una empresa. Normalmente vamos con empresa. O sea que... Conclusión, que si tenemos la idea y el talento, tenemos aquí los instrumentos y las guías para poder encauzarlo. Eso es. Gracias a todos. Espero que haya servido a todo el mundo. A los de aquí nos ha enriquecido, a los del otro lado esperemos que también. Gracias por la oportunidad y por la disposición. Y hasta la siguiente. Gracias por la invitación. Pues muchas gracias. Gracias por contactar con nosotros y hacer de esta mañana, bueno, pues un buen rato entre todos y yo creo que sí, enriquecedor para todos. Sí. Yo felicitar a la mesa porque lo cierto es que he estado súper cómodo, he aprendido muchísimo y creo que ha sido una mesa exitosa. Yo haría un llamamiento a la universidad para que, y imagino que lo tendrán ya, Raúl Aseras probablemente lo tenga en mente, que puedan verlo en diferido personas esta mesa porque creo que se han tocado claves importantes y sobre todo creo que ha sido un éxito porque nos hemos salido del corporativismo. Y estamos un poco cansados, ¿verdad?, de que cada uno se enfunda en lo que tiene que defender y a veces nos cuesta arriesgarnos. Creo que Vanessa ha arriesgado, Verónica también, Arturo y yo en la medida de mis posibilidades también. Y cuando dices lo que quieres decir y no lo que tienes que decir, pues salen más aprendizajes. Yo creo que esa es la conclusión que yo me llevo de la reunión, ¿no?, de la mesa de debate. Fuera corporativismos complejos y hablemos con realidades, que no pasa nada. Ni a mí me tienen por qué abrir un expediente en el partido, ni a Vanessa le tienen que decir nada a la universidad porque haya dicho pues que está muy teorizada, no la suya, sino en general. Así que muchas gracias por venir de nuevo a Arnedo y ojalá esta relación que tenemos con la universidad siga adelante porque estamos muy a gusto con vosotros. Gracias al moderador. Y al moderador, que la